Bienvenidos amigos de casa, es para mí un gusto compartir la palabra que hoy tiene para cada uno de nosotros. Yo soy Luciana. Dios me mostró cuando sabía que tenía que hablarles que sin liderazgo sano una nación se hunde, pero en cambio con líderes sanos y entendidos viene la estabilidad. ¿Qué les parece si oramos? Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios para que Él sea hablando a nuestros corazones, a nuestra mente y que nosotros podamos poner este tiempo en sus manos. ¿Me ayudan? En el nombre de Jesús, hoy Padre, te damos a ti la honra, la gloria, te cedemos el lugar, Espíritu Santo, que seas tú hablando a nuestra vida, a nuestros corazones y a nuestra mente. Muéstranos el mensaje especial que tienes hoy para cada uno de nosotros, para que podamos ponerlo por obra y ser de bendición. En el nombre de Jesús, amén. Hemos estado con una serie por varias semanas hablando de diferentes tipos de sanidad que todos necesitamos, y esta de la cual hoy vamos a hablar tiene todo que ver con cada uno de nosotros. Vamos a hablar de liderazgo sano. Y tú pudieras estarte preguntando, pero pues yo no soy líder, o sea, no tengo un equipo deportivo, un equipo de trabajo. Y Dios me mostró cuando estudiaba esto que todos de alguna manera somos líderes. Si no te lo habías respondido así, hoy Dios quiere hablarte como me ha hablado a mí al estudiar esto. Poco o nada sucede cuando no hay liderazgo. De hecho, ¿alguna vez te has puesto a ver o a pensar que una nación sin liderazgo no avanza? O al revés, para que una nación avance requiere de un liderazgo sano. Para que una compañía crezca requiere de un liderazgo sano. Para que una familia sea consolidada, esté unida, también crezca y avance, necesita liderazgo sano. Entonces, si nosotros al menos pertenecemos a una familia y tenemos alguna posición de autoridad ahí, somos líderes. Ustedes y yo lideramos de alguna manera. ¿Y qué es liderazgo para tenerlo más claro? Liderazgo es influencia, no influenza de virus, influencia. Influir en alguien, tener seguidores. Encontré una descripción que me pareció como la más fácil de entender. Liderazgo es la capacidad de lograr que la gente nos quiera seguir. O sea, que quiera, no es forzar a nadie a que me siga. Si yo estoy forzando a alguien a seguirme, no estoy ejerciendo liderazgo. Si yo estoy manipulando a alguien para que me siga, no estoy ejerciendo liderazgo. Si yo lo estoy chantajeando, no estoy ejerciendo liderazgo. Es que la gente quiera seguirme. Hay una frase de John C. Maxwell, que es uno de mis autores favoritos, que me encanta, que dice que si tú crees estar liderando a alguien y nadie te sigue, solamente estás dando un paseo. Porque sí necesitamos tener seguidores para ejercer ese liderazgo. ¿Y qué es el fundamento del liderazgo? El carácter. Y el carácter es lo que somos aún cuando nadie nos ve. Podríamos pensar que el carisma es esencial para ejercer el liderazgo, pero no necesariamente. Podríamos pensar que las personas más carismáticas, las que mejor hablan, las que son muy sociables, son las mejores para ejercer el liderazgo. No necesariamente. No es cuestión de edad tampoco. No es cuestión académica, no es cuestión de títulos o posiciones. Hay jefes que no son líderes. Hay dueños de compañías que no son líderes. Nadie los sigue. En cambio, hay personas con menor posición en ese organigrama que tienen muchísima más influencia sobre otras personas. Y el liderazgo, como les decía, al no tener, tampoco es cuestión de temperamento. Algunos temperamentos parecieran ser más factibles para ser líderes o influir sobre las personas, pero no necesariamente, porque en la Biblia tenemos varios ejemplos. Pablo, por ejemplo, era un líder que era colérico. Pedro, sanguíneo. Moisés, melancólico. Y
me faltaba Abraham, que era flemático. Los 4 temperamentos, eso quiere decir que Dios puede usarnos para influir en las personas o ser líderes, así como somos. Así como somos perfectos para influir sobre las personas, claro, ejerciendo un liderazgo sano. Porque el peligro de influir en alguien es hacerlo tóxicamente o de manera equivocada o con intereses personales, lo cual definitivamente no será de bendición para otras personas y menos para mí. El apóstol Pablo nos enseñaba quién era el mejor líder que puede haber en la historia. El líder que fue el mejor ayer, lo es ahora y lo será siempre. ¿Quién es? Jesús. Jesús, como decía Pablo, le decía, ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Él tenía muy claro que ejercía influencia sobre algunas personas, por ejemplo, sobre Timoteo, e inclusive Timoteo le dijo que nadie menosprecie tu juventud, porque era un hombre joven, pero podía ser ejemplo para otras personas. Y como les decía, quisiera regresar a ese principio en el que hablábamos de que si yo tengo una familia, si yo soy madre o padre de familia, si yo estoy a cargo de 2 o 3 personas en mi negocio, en mi empleo, en mi trabajo, en mi colonia, en la calle en la que vivo, o tengo relación con ellos e influyo en ellos, soy líder. Y yo puedo ser el mejor líder o el peor líder. De hecho, si hacemos memoria, en la historia ha habido grandes líderes que han influenciado poderosamente a masas y desafortunadamente no lo han hecho para el bien. Entonces nosotros tenemos la elección de hacerlo para el bien o no. Dios siempre tiene la manera de poner a las personas correctas. Dios es Dios y puede hacerlo, pero es cuestión de que nosotros elijamos ser esa mejor persona para liderar. Ahora, uno de los líderes que vemos en la Biblia, que los invito a leer la historia, es Nehemías. Él fue un gran líder que aún no estando en la posición exacta para hacer algo, quiso estar. Él se enteró que Jerusalén era una ciudad que estaba destruida, los muros estaban derribados y sintió pena, sintió amor, sintió dolor por ese pueblo, por ese lugar, por las personas. Y entonces quería hacer algo en su corazón, algo estaba algo que es necesario para liderar algo. Y es interesarnos por las personas. Y entonces, él decide, después de que su hermano le dijo cómo estaba Jerusalén, decidió, después de llorar, porque dice la Biblia que lloró por el dolor que sentía por las demás personas, se fue ¿a qué? A orar. Y oró y ayunó por varios días para que Dios le mostrara cómo debía hacerlo. Y entonces aquí Dios me mostró que es una cualidad principal de los líderes, de alguien. Si influimos en alguien, lo primero, una de las herramientas más importantes para hacerlo y hacerlo correcto es la oración. Orar antes de tomar decisiones, orar inclusive antes de dar respuestas o de influir en alguien en algún momento. De alguna manera, es importantísimo. Dios lo que vio en Nehemías, porque Nehemías sabía que él lo que le había mostrado que podría hacer, que tenía que hacer, porque esa ciudad estaba derrotada. El tener los muros derribados era símbolo o sinónimo de derrota, de fracaso. Y entonces él decía, ¿cómo puedo ayudar a esta nación? Y Dios puso que podía ayudar a la reconstrucción de los muros. Y él dijo, pero si no soy constructor ni arquitecto, soy un copero, ¿cómo voy a poder hacer eso? Pues tenía cualidades importantes para Dios para hacer las cosas. Número 1, vio que le importaba a la gente, era sensible a la necesidad de los demás y eso es súper importante si somos líderes. Anteponer los intereses de otras personas sobre los míos. También vio que le importaba lo que a Dios le importaba, parte esencial. Dios vio que Nehemías era también una persona digna de confianza. Tenía que serlo si era
un copero, el copero del rey. Él es el que está encargado de probar las cosas antes de que el rey las pruebe. O sea, demasiada confianza tiene que tener en esa persona para confiar en lo que él diga y haga. Entonces, fue cuando Nehemías, después de orar, ayunar y con estas cualidades, Dios lo llevó a ser el responsable de esta reconstrucción, a movilizar a muchísimas personas, y eso es por las cualidades que tenía. Era más de lo que tenía. Eso es súper importante, ser por dentro como Dios anhela que seamos. Entonces, Dios busca en los líderes capacidades como credibilidad, como confiabilidad y una súper importante, disponibilidad. A veces nos preguntamos, o no sé si ustedes, pero yo sí, cuando yo llegaba y veía muchas personas como influir en los demás. Aquí en casa, quiero ponerles aquí el ejemplo, yo decía, pero ¿y él cómo está ahí? ¿Cómo es que da una palabra? El anhelo de mi corazón desde que llegué a casa fue estar aquí y Dios me lo concedió. Pero yo sí lo anhelaba desde hace muchos años y Dios con el paso del tiempo me fue mostrando hay muchas cosas que hay que hacer antes, porque los líderes necesitamos prepararnos y crecer para ejercer una influencia sana sobre las personas. No es de la noche a la mañana. Y los líderes, la mayoría, no sé el porcentaje exacto, pero te podría decir que un 98% de los líderes se hacen, no nacen. Entonces nosotros, eso es una súper noticia. Cuando yo oí eso hace muchos años, dije, entonces puedo hacerlo. No nací así, pero puedo llegar a ser así. Si Dios lo hace en mí, tengo que darle permiso a Dios de que haga en mí lo mejor. Dios usa entonces personas dignas de confianza y personas que estén dispuestas. Tenemos que tener muy clara nuestra identidad en Cristo y de quién somos y a quién servimos, para hacerlo de la mejor manera, para hacerlo al modo de Dios y no al nuestro. Sin un liderazgo, las personas hacen las cosas que quieren y como quieren. No hay estabilidad. En una nación, en un colegio, en una congregación, en nuestro hogar. Si el líder no decide hacer algo por su hogar, ese hogar es un hogar hecho pelotas en muchísimos aspectos. Y como les decía Pablo, lo que dijo es, en este versículo, dice, ustedes deberían imitarme a mí así como yo imito a Cristo. Lo cierto es que somos un modelo a seguir, queramos o no. Las personas constantemente nos están viendo. Y no es que vivamos para lo que dicen las personas de nosotros. Lo hacemos para lo que Dios cree y dice de nosotros. Porque nosotros somos de Él y a Él le pertenecemos y a Él le servimos. Pero eso lo tenemos que tener muy claro para que nos importen las cosas que a Él le importan. Yo les quiero compartir una situación que nosotros vivimos hace unos años. Yo, junto con mi familia, tenemos 18 años de estar aquí en casa, de haber recibido a Cristo en nuestro corazón. Esto se los comparto a estas personas que vienen por primera vez, de haber decidido que Él fuera el dueño y Señor de nuestra vida, por una elección personal. Y lo tuvimos que decir así, decido, Señor. Y a partir de entonces empezó poco a poco una transformación en nuestra vida. Con bemoles, con cosas buenas, no tan buenas, regulares, a veces muy fuertes, a veces menos, pero siempre teniendo un liderazgo que nos guió a esa transformación, que nos guió por la palabra de Dios, que nos enseñó cómo hacerlo, que nos enseñaba cómo eran los pasos que decía la palabra de Dios para nosotros poder seguir ese camino. Y en algún tiempo decidimos no estar aquí. Teníamos diferentes argumentos, tal vez alguno se pueda sentir identificado conmigo. Lo que quieras, no, pues yo decía, es que no siento lo mismo, es que ya no estamos haciendo tantas cosas, nos sentimos fríos, no sé. El caso es que decidimos movernos de aquí. Y la experiencia que Dios nos permitió vivir fue una experiencia muy fuerte, fue una experiencia difícil, porque fuimos a otro lugar en donde estaban unos líderes que
al principio nos recibieron súper bien, nos pusieron mucha atención, nos abrazaron y bueno, estuvo muy padre al principio. Luego nos dimos cuenta que ya no tanto, que conforme van llegando las personas los trataban igual y luego ya no les ponían tanta atención. Y todo esto te lo digo porque ahorita vamos a ver características necesarias para dar un sano liderazgo. Y entonces experimentamos después cosas muy raras porque, por ejemplo, si alguien decidía no estar ahí, nosotros no teníamos permitido hablarle a esa persona. Y yo decía, pero ¿dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Si la palabra lo que quiere es que estemos unidos, la palabra lo que a mí me dice es que nos amemos los unos a los otros, no importa si somos pecadores o no, no importa lo que cree esa persona o no, somos hermanos en Cristo, ya éramos hermanos en Cristo, pero además Dios anhela que nos amemos y empezamos a ver cosas tan difíciles, ¿no? Pero además siento que el engaño era como, bueno, era un engaño del enemigo, por supuesto, pero a la vez el Espíritu Santo estaba hablando en mi vida y yo decía, Señor, esto que veo aquí que está pasando, no lo dice aquí en la palabra. ¿Dónde dice que yo no tenga que tener amistad con mis hermanos? ¿Dónde dice que si alguien se va, yo tenga que hablar mal de esa persona? ¿Dónde esos líderes de ese lugar habían salido de esta casa? Y algo que de lo primero que yo percibí es que no daban honra a nuestros fundadores. Y eso a mí, yo decía, ¿dónde dice que no debemos de honrar a nuestros líderes, a quienes nos guiaron, a quienes nos dieron tanto por nosotros? No lo puedo creer. Y así fuimos experimentando cosas fuertes, cosas difíciles al grado, esto no lo concluí la primera reunión, pero hoy sí se los comparto porque al grado de que llegó un momento que yo dije, no, o sea, no estoy en el lugar correcto, no estoy... decirnos cristianos y decirnos seguidores de Cristo tiene una responsabilidad enorme, enorme, porque si alguien nos sigue podemos ser piedra de tropiezo o bendición. Y entonces nosotros, después de haber experimentado eso, yo les quiero decir que yo tuve que tomar la decisión de salirme de ahí, aún sin mi familia. Mi familia ahí se quedó porque no habíamos visto en el mismo tiempo no logró ver, bueno, mi esposo y mis demás miembros de la familia, lo que yo ya había visto. Y decidí, porque además el tiempo en el que nos fuimos fue un momento muy difícil que casa estaba pasando. Y Dios me habló a mí y me dijo, no puedes irte como esa esposa que deja a su esposo, hablando de mi casa, cuando está en grandes problemas. Al contrario. Y Dios puso en mi corazón el primer lugar, que es en donde nací, en donde recibí tanto amor, en donde han dado tanto por mí. Alex y Rosa y toda su familia y los líderes que he tenido aquí. Y volví a este lugar en donde me recibieron sin preguntarme nada. Me amaron más que nunca. Sí me preguntaban por mi familia. Y yo les decía, ayúdenme a seguir orando. Y oraban por mi familia. Yo decía, ellos van a estar aquí. Y te comparto todo esto porque a veces sentimos que no estamos en el lugar adecuado, que ya no se mueve el espíritu, que era lo que yo decía, que porque viene más o menos gente. Y Dios me mostró, ¿sabes? Hay cosas que tenemos nosotros que hacer. Y solemos estar todo el tiempo viendo a los líderes lo que hacen bien, lo que no hacen bien, cómo lo hacen. Suelen estar en nuestro juicio todo el tiempo, sin recordar que ellos son humanos como nosotros, con debilidades como nosotros, con problemas como nosotros, con situaciones difíciles, con días de mal humor y días de buenos, con enfermedades. Y solemos juzgar todo el tiempo, lo digo por mí. O si nosotros influimos en alguien,
solemos ser juzgados todo el tiempo. Y Dios me mostraba que la única manera de entender y lograr tener un liderazgo sano es que lo que yo vea mal en otros no es para juicio, es para no hacerlo. Y lo que vea bien es para duplicarlo y ser de bendición en otros. Recordar todo el tiempo de dónde Dios me ha sacado. Recordar todo el tiempo, tener convicción de mis errores, convicción de mis pecados, convicción de mi mala manera de ser, de pensar, de actuar constantemente. Solo así puedo ejercer un liderazgo sano. ¿Cuántas veces no juzgamos a la escuela en la que están nuestros hijos? No, es que ahí no les enseñan bien, es que como los dejan hacer lo que sea. El primer lugar donde se ejerce el liderazgo es en el hogar. Eso es un complemento y una ayuda, pero en primer lugar es en el hogar. Es a través de nosotros. Y entonces Dios me volvió a confirmar, me reconfirmó y superconfirmó que el mejor y mayor liderazgo que puede existir, ha existido, existe y existirá por siempre, es el de Jesucristo. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él nos dice en Juan 10:27, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco una a una y ellas me siguen. Entonces ese es el modelo más efectivo. Si yo tengo a alguien sobre quien influyo, lo que necesito es conocer de Jesús, saber cómo lo hacía, leer de su palabra, entrenarme con Él, seguirlo a Él, ser como Él quiera, para lograr ser ese buen líder, con un liderazgo sano para el lugar en el que esté ejerciendo influencia. ¿En dónde? En el que sea. Pero hay algo súper importante en ese modelo que tenemos que tener muy claro. Tenemos que empezar por nosotros mismos. El modelo de Jesús es un modelo transformacional, de transformación. Pero necesitamos, número uno, un liderazgo personal. No hay manera de que yo sirva a otros bien si no domino primero y no me lidereo a mí misma. Recordar de quién soy y a quién pertenezco para hacer las cosas que de Él y por Él y con Él. Ver por encima de mis intereses lo que Él quiere que yo haga. Dominar mi lengua, dominar mis pensamientos, dominar mis respuestas, dominar mis acciones. Tengo que empezar por mí, pero regularmente estoy viendo lo que otros hacen y no empiezo por mí. De hecho, hay un versículo que dice, ¿no? Que es muy común ver la viga en otro y no, perdón, al revés, la paja en el otro y no veo la viga en el mío, así. O sea, es muy fácil ver y decir de los demás. Lo digo por mí. Entonces, si yo crezco, puedo motivar a otros a crecer. Si yo obedezco, puedo guiar a otros a crecer, pero tengo que empezar por mí. Amar a mis líderes, a quienes también dan muchísimo por mí. Mis líderes llegan antes que yo, oran más que yo, se preparan más que yo, dejan de hacer cosas personales por hacer cosas para servirme a mí, para servirnos. Y a veces están en nuestra boca todo el tiempo, es que lo hizo mal, es que así no, es que siempre quiere andar diciendo cómo lo hacemos, es que es de tal o cual forma. Y lo que yo siempre voy a recibir. Número 2, un liderazgo uno a uno como lo hacía Jesús. Jesús era especialista en relacionarse con las personas. Jesús era especialista en formar líderes. ¿Y cómo lo hacía? Se relacionaba con sus apóstoles íntimamente. Los buscaba, pasaba tiempo con ellos, hablaba con ellos, le preocupaba lo que a ellos les preocupaba. Dejaba de hacer sus cosas por hacerlos de ellos. Y ese es un modelo a seguir, que va a dar fruto en abundancia, apacible y bueno. Además, me conviene. Jesús pasó sus 3 años formando líderes, estando con las personas. Ustedes se han puesto a pensar que Jesús no tenía por qué pasar todo lo que pasó, pero lo eligió para darnos un modelo perfecto, exacto, justo a seguir.
Jesús amaba a las personas. Y entonces con ese amor tan grande que Jesús tenía, cubría multitud de faltas, como dice la palabra. No veía los errores de las personas, solo buscaba amarlos. Y ese amor transformaba. Y luego, el liderazgo en equipo. Una vez que yo logré dominarme a mí, tener acercamientos y liderar uno a uno a las personas, entonces poder crear algo mayor, algo que reforme, algo que tenga logros, avances, crecimiento y ser parte de la solución y no del problema. Eso hace un líder. ¿En dónde? Piénsalo, desde nuestro hogar. ¿Cómo puedo decirle a mis hijos que vengan si yo no vengo? ¿Cómo puedo decirle a mis hijos que lean la palabra si no me ven leer la palabra? ¿Cómo les puedo decir que oren si yo no oro? Yo estoy influyendo en ellos todo el tiempo. Y los hijos, nosotros hacemos lo que vemos que hacen los demás, no lo que nos dicen que hacen nuestros padres. Vemos y hacemos lo que hacen otros. Como dicen, las palabras enseñan y el ejemplo arrastra. No hay duda que como creyentes a quien debemos de servir y seguir es a Jesucristo. Tenemos que tener claro que de Él somos, a Él servimos y tenemos que seguirlo. Pero ¿qué creen? Necesitamos modelos humanos a quien seguir. Los necesitamos y necesitamos también ser esos modelos humanos. Somos un modelo, queramos o no. La gente nos ve, a alguien le han dicho, ay, es que yo te conocía de cierto tiempo, o veía cómo hacías tal o cual cosa y tú, ups, ni te había visto. Todo el tiempo estamos siendo observados. Y si nosotros decimos amar a Jesucristo y decimos quererle y ser todo para nosotros y no le honramos, estamos hablando vanas palabras. No es cierto. No se trata de imitar a nadie tampoco, porque nosotros tenemos que tener claro que el liderazgo no tiene que ver con títulos, no tiene que ver con posiciones, no tiene que ver con todo eso, ni tiene que ver con ser igual o diferente de otra persona. Con lo que nosotros tenemos y somos ideales en las manos de Dios para ejercer buena influencia. Liderazgo sano. Una excelente noticia es que los líderes no nacen, la mayoría de los líderes se hacen. Entonces tenemos esa gran oportunidad. Nunca dejemos de aprender y crecer, lo necesitamos para hacer buena influencia. Entonces, en la Biblia, juntando todo esto, definí más o menos como que un líder tiene capacidades dadas por Dios y la responsabilidad de influir sobre un grupo de creyentes con la finalidad de que se realicen los propósitos de Dios para ese grupo. Los propósitos de Dios, no los míos. Si yo quiero mover personas para propósitos personales, lo que estoy haciendo es manipular a las personas. La influencia tiene que ver también con libertad. El liderazgo sano tiene que ver con libertad. Libertad de elección. Libertad de decidir, libertad de hablar también con tus líderes y decirles, esto pasa en mi vida, esto me sentí mal por esto no me gustó, no sé, y hasta decidir si no es el líder adecuado para ti. Pablo nos ha estado motivando mucho, incentivando a que este sea un lugar sano, un lugar seguro, un lugar en libertad. Por eso tenemos que tener claro nuestra identidad, claro a quién servimos y de quién somos y en quién creemos. Una prueba de liderazgo en nosotros es voltear y si alguien nos está siguiendo, somos líderes. Si no, definitivamente no. Y es una gran responsabilidad porque a nosotros seguramente hoy alguien nos lidera. Pero mañana podremos ser nosotros esos líderes de alguien. O ya lo estamos siendo. Y ese liderazgo tiene que ser sano. Vean lo que dice la palabra en cosas que tenemos que saber si somos líderes o si alguien nos lidera a nosotros. Porque como les decía, es muy fácil juzgar, es muy fácil criticar, es muy fácil creer que nosotros tenemos toda la verdad. Pero nos olvidamos que esos líderes son humanos como nosotros.
Y hoy me gustaría que Dios nos guiara en nuestra oración y que Dios nos vaya mostrando ahorita, que el Espíritu Santo nos vaya revelando si nosotros hemos sido heridos por algún líder o si nosotros hemos herido, para experimentar hoy sanidad, dejar atrás esas heridas que han causado, que cualquier persona haya causado en nuestro corazón y poder ser libres de eso. Yo veo que lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es que demos lo mejor, porque todo lo que demos lo vamos a recibir. Lo bueno, bueno y lo malo, malo. Entonces es una elección personal. La Biblia nos dice, para quienes seguimos a alguien, en Filipenses 4:9, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Y también nos dice en Hebreos 13:17, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Ojo con esto, porque dice, obedezcan a sus líderes espirituales, pero primero observamos, es muy importante observar que ellos estén cuidando nuestras almas y rindiendo cuentas a Dios. Un líder conforme al corazón de Dios. Un líder que lee la palabra, que se prepara constantemente. Un líder que ejerce amor, libertad. Denles motivos, dice, para que lo hagan con alegría. Nosotros como seguidores les demos motivos para hacerlo con alegría, para que nos lideren con alegría, no con dolor. Esto último ciertamente los beneficiará a ustedes y nos beneficiará a todos. Para quienes tenemos seguidores o para quienes influimos en alguien. ¿Quiénes influyen en alguien? Todos influimos en alguien. Todos ejercemos influencia en alguien. Y dice en 1 de Pedro 5:3-5, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Del mismo modo, ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. El más humilde de todos fue Jesús. Jesús, quien vino no a que le sirvamos, sino a ser servido para darnos ejemplo. ¿Cuántas veces no tenemos una posición de autoridad y se nos suben los humos y nos creemos más que alguien o los tratamos mal? Eso no es lo que Jesús quiere, eso no es un liderazgo sano y no debiéramos ni permitirlo ni hacerlo. Porque todos a los ojos de Dios somos iguales. Pero sí necesitamos quien nos guíe. Nosotros hemos tenido quien nos guíe y eso nos ha dado victoria en muchas áreas, pero personas de Dios. Y dice en 1 Tesalonicenses 5:12-13, amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan la orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan. Y vivan en paz unos con otros. Y el mayor ejemplo que nos dio Jesús lo dice en Mateo 20:28, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. En rescate por todo el que quiera ser rescatado, ser transformado, tener una nueva oportunidad de vida. Y entonces yo las lecciones que aprendí en ese lugar fue que un líder sirve, que un líder honra, que un líder ama, que un líder se conduce con rectitud y un líder enseña con el ejemplo. Eso es lo que aprendí. Le doy tantas gracias a Dios. Todo
No, las cosas que pasamos no necesariamente son todas buenas, a nuestro parecer. Pero Dios me dio una palabra en Romanos 8:28 que es de mis favoritas y me dijo, todo lo que te pase ayuda a bien. Y se las comparto para todos, dice, todo ayuda bien para quienes conforme a su propósito hemos sido llamados. Todo, aún esa muy mala experiencia que vivimos, me dio la oportunidad de regresar a mi casa y de vivir de las mejores experiencias desde que estoy en Cristo, que es poder compartir la palabra. Inmerecido es ese regalo, pero Dios cumple en los anhelos del corazón. Me dio la oportunidad también de entender que el Espíritu Santo me hablaba y que yo pude ver que había cosas que no decía aquí. Yo dije, ay, leí la palabra, sí, porque ahí decía que yo debo de amar a mis hermanos, sean como sean y hagan lo que hagan. Y honrar a mis líderes. Y aquí no hay eso. Me dio muchas oportunidades de entender eso. Y entonces hoy yo quisiera que juntos nos pongamos de pie. Vamos a ponernos de pie para orar. Y yo le pido al Espíritu Santo que en este momento, si puedes, para no distraerte, porque esto es algo totalmente personal, cierres tus ojos. Yo quiero que cierres tus ojos y que por unos instantes recuerdes, el Espíritu te muestre quién te ha lastimado. Si alguna vez un líder te ha subestimado, menospreciado, si no te tomaba en cuenta, si no te dio tiempo, si no te escuchaba cuando más lo necesitabas. Yo hoy quiero, en su nombre, pedirte perdón. Quiero que tú puedas reconocer, aun cuando ya hayas perdonado a esa persona, y qué bueno, las personas nos equivocamos todos los días y todo el tiempo. Y puede ser que tengas una lastimadura, una herida reciente que no hayas sanado. Y ese líder puede haber sido en tu familia, puede ser aquí en tu congregación, puede ser en tu trabajo, en tu negocio, en algún lugar en donde tú hayas recibido influencia de alguien. Por eso yo quiero pedirte perdón en su nombre. Quiero pedirte que nos perdones. Quiero pedirte que abras tu corazón para recibir la sanidad que solo Jesucristo puede darte. Solo Jesucristo puede darte una paz que el mundo no podemos darte. Puede sanar esas heridas, puede abrazar tu corazón hasta lo más profundo, pero tienes que decidir perdonar. Dile ahí a esa persona que Dios te reveló, que el Espíritu te reveló, te perdono. Yo sé que a veces no se sienten ganas ni siquiera quisiéramos hacerlo, pero es necesario que tú hoy puedas perdonarnos. Perdónanos, por favor, perdónanos por cuanto no te dimos el tiempo necesario, por cuanto estabas pasando una muy dura aflicción y no te escuchamos, por cuanto por nuestros afanes de todos los días no vimos tu necesidad, no te pusimos atención, o te hablamos una vez y no te hablamos otra vez y otra vez cuando más lo necesitabas. Perdónanos si estuviste enfermo y no sabíamos, o sabíamos y no te hablamos, o no oramos por ti. Perdónanos si has pasado muchas carencias económicas y no hemos podido ayudarte o no hemos sabido cómo. Perdónanos, por favor, cuando hemos sido duros contigo y hemos dicho palabras injustas que te han lastimado. Perdónanos porque te hemos comparado con alguien. Perdónanos, por favor, por tu sanidad. Perdónanos. Lo más importante es que hoy sanes tu corazón, que de aquí no salgas igual. La persona que experimenta libertad es la que perdona. También te pido que le pidas perdón a esas personas que tú has lastimado, porque todos hemos lastimado a alguien sobre los que ejercemos influencia. Puede ser un familiar, puede ser un hermano, puede ser un amigo, puede ser un discípulo aquí, o puede ser
un trabajador en tu negocio, o puede ser un vecino, o puede ser alguien que te ha seguido, que te admiraba y que sin querer, intencional o sin intención, tú lastimaste. Que Él te pueda perdonar. Pídele perdón a esa persona, porque todos hemos lastimado. No te quedes con eso en tu corazón. Pídele a Dios que te ayude a que te perdone esa persona. Y si lo puedes hacer presencialmente, que Dios lo ponga en tu corazón, porque será de mucha bendición para tu vida. Si hemos ejercido una mala influencia sobre nuestros hijos, que nos perdonen. Sobre alguien que amas, que Dios pueda hoy perdonar. Y también perdónate tú. Dime perdono, porque muchas veces no he sabido lo que hago, porque no conocía de la palabra, o porque aún conociendo ha sido difícil ser un buen líder, ha sido difícil ser una buena influencia, ha sido difícil hacer lo correcto, no es fácil. Pero hoy lo podemos entregar eso a Dios y pedirle que Él sea el dueño y Señor de nuestra vida. Que Él, que es el mejor líder y lo será por siempre, lidere nuestra vida. Lidere nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestra boca, las intenciones de nuestro corazón. Si nosotros anteponemos nuestras intenciones, no es liderazgo sano. Nosotros tenemos que anteponer a las demás personas sobre nosotros, como lo hizo Jesucristo. El mayor ejemplo de amor sobre toda la existencia de la humanidad es el de Jesucristo. Y Jesucristo quiere que nos amemos unos a otros, que nos perdonemos, que vivamos en unión. Dice la palabra que un pueblo que se divide no prospera, pero que la unión que Él enseña es la que todos necesitamos. Dice que con líderes sanos y entendidos viene la estabilidad. ¿En dónde? En donde sea. En tu hogar, en ti misma. Necesitamos ser líderes de nosotros mismos. Señor, te damos gracias por este tiempo, Dios. Gracias por mostrarnos la verdad. Perdónanos por cuanto hemos fallado y ayúdanos a no fallar más, y si volvemos a fallar, a seguirnos levantando y corrigiendo cada día para mejorar nuestra vida. Te necesitamos, Jesucristo. Sé el dueño, dile ahí con voz audible, sé el dueño y Señor de mi vida. Necesito que guíes mi vida. Necesito ser más como tú y menos como yo. Gracias, Señor, porque tú escuchas mi súplica, tú ves mis palabras, mi corazón dispuesto a seguirte, Señor. Y yo hoy creo que en el nombre de Jesús he aprendido a ser un liderazgo sano. He aprendido que siguiendo a Jesucristo puedo ejercerlo y ser de buena influencia para otros. Ser una influencia llena de amor, de libertad, de sanidad. Gracias, Dios, por guiarme para eso.